Bienvenidos a Fedora TM Studio, el lugar donde la creatividad y la tecnología se encuentran. Mi nombre es Fedora y acompañaré en esta oportunidad para conocer una herramienta llamada Notion, con la cual podemos gestionar proyectos de forma ordenada. En este episodio nos adentraremos en un taller práctico de Notion. En la primera sesión aprenderemos a configurar Notion, enfocándonos en el panel de control principal. Prepárense para descubrir cómo optimizar su experiencia con esta poderosa herramienta. Comencemos. Vamos a acceder a través de Google y en el buscador vamos a colocar Notion. Luego de esta búsqueda haremos clic sobre el primer enlace. Haremos login con nuestra cuenta personal. Yo voy a hacerla con mi cuenta personal de Google. Usted la hará con su cuenta personal. Bien. Va a pedir que ingrese con una cuenta. Yo voy a acceder por mi cuenta de Google. Visual que tiene Notion, cuando ingresamos en la primera línea, se puede observar el nombre de la cuenta y podemos observar también que podemos agregar un nuevo entorno de trabajo o agregar cuentas adicionales. También podemos descargar Notion para Windows en esta área. Podemos seguir explorando y en inicio observamos que se tienen las exploraciones más recientes y la sección de aprender. Seguimos a la izquierda. Vamos a explorar donde dice reuniones. En esta sección se puede conectar Notion al calendario de Google como a Outlook. En la sección de IA, Notion tiene una sección parecida como la del ChatGPT, que tú puedes hacer preguntas relacionadas al desarrollo de Notion. También se tiene la bandeja de entrada, una vez sincronizado el correo electrónico, por ejemplo, con Notion, eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos una sección privada. En esta sección, por ejemplo, se pueden visualizar diferentes documentos que vienen, vamos a decir así, que vienen en el paquete instalado. No necesariamente se tienen que quedar, podemos borrarlo. Actualmente solamente lo vamos a dejar ahí. Podríamos explorarlo más adelante, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. También está lo que es la sección de espacio compartido, que si tuviéramos una especie de clientes, estos serían los documentos que nosotros estaríamos desarrollando en privado y estos serían los que podría ver algún cliente. Tenemos también aquí las aplicaciones de Notion, por ejemplo Notion Mail, Notion Calendar y Notion para escritorio. Más abajo tenemos las... En el lado izquierdo, a hacer clic sobre el mail de Notion, debemos de hacer una sincronización de nuestro propio correo. Y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a configurar nuestro propio correo. Inmediatamente después de que ustedes hagan ese login o esa previa configuración, vamos a ir a configurar algunos aspectos del correo de Notion. Eso es lo que vamos a hacer. Al hacer clic en miembros, se observa este cuadro que dice personas, donde se observan 4 tipos de miembros: invitados, miembros que hayan sido aprobados, grupos creados o contactos. Hacer las invitaciones, solo tenemos que hacer clic en copiar enlace o agregar miembro. Se pueden importar desde Slack, Google o Microsoft. En miembros podemos visualizar los miembros que ya han sido aprobados. En grupos podemos asignar el nombre del grupo. De la interfaz, en la parte de personas, están los contactos, donde se pueden declarar cada uno de los usuarios, el rol asignado. En planes, cuando hacemos clic en planes, se visualiza este cuadro, donde se pueden ver los diferentes planes, entre ellos gratuito, plus, business y el de enterprise. La diferencia, claro, es que mejora cada vez que se aumenta el costo. El gratuito permite formular o crear formularios.
tiene sitios básicos, permite hacer automatizaciones, etcétera. Sin embargo, los otros planes admiten integraciones con Figma, por ejemplo, con Slack, con Drive, con OneNote. Más abajo tenemos la sección de configuración, que la vamos a explorar al detalle a continuación. Notion Marketplace, que es el lugar donde se venden o se compran las plantillas, y la papelera. Algo que no he nombrado y que sí tenemos en pantalla a través de las aplicaciones que están en las integraciones de Notion es que se pueden integrar a diferentes apps, como por ejemplo Slack, Gmail, o Calendar, o Google Drive, por ejemplo, o también a un grupo de documentos que tengamos en SharePoint o de alguna base de datos también, por ejemplo de Jira, entre otras. Vamos a explorar entonces lo que tiene la configuración y luego vamos a ver lo que contiene Notion Marketplace. Bien, en esta parte que dice preferencias, principalmente yo le sugiero, por ejemplo, si usted tiene dificultades con el idioma, que lo coloque en el idioma español, pero también puede colocarlo en el idioma inglés o en el idioma francés, el idioma que sea de su preferencia. Luego tenemos lo que son las notificaciones, que yo actualmente las tengo así, pero hay personas que, por ejemplo, que son de Slack, yo la tengo desactivada porque no lo tengo sincronizado. Como les dije, este es un email que utilizo solamente para las presentaciones. Y por ejemplo también se pueden encender las notificaciones de Discord o también del correo electrónico, entre otras. Las conexiones que se pueden hacer, hay algunas que son gratuitas y otras que son de pago, pero por ejemplo con Slack la pueden conectar, entre otras, ¿verdad? Aquí se pueden explorar, hay una galería hay algunas que se pueden lograr directamente con hacer clic, hay otras que hay que hacer un desarrollo de integraciones. Bueno, somos humanos y hay cosas que se van, por ejemplo, en ese ya se ve la sincronización, porque en otro video donde hice o capté la pantalla, ya yo había hecho la configuración de la integración de Notion, ¿verdad? Con el correo electrónico, etcétera. Por tanto, ya ahí se ve que hay la integración con Notion Calendar, pero si usted la tiene desactivada, puede cerrar aquí y ir a Notion Email y Notion Calendar para hacer la configuración. Bien, volviendo acá, tenemos lo que son las conexiones. Entonces, como le comenté, aquí podemos visualizar lo que son la galería. Desde aquí se puede observar un grupo de integraciones que están disponibles. Hay algunas que son gratuitas y hay algunas que obedecen a algún plan de pago. Es decir que, por ejemplo, no todo es gratis. No todo es gratis. Entonces se pueden desarrollar o gestionar las integraciones. Si usted es desarrollador, puede realizar algunas de las integraciones. Si no, puede solicitar asesoría directamente a Notion. Por ejemplo, aquí se pueden crear nuevas integraciones y ya eso lo daremos, qué sé yo, en otra capacitación, pero que usted sepa que, por ejemplo, es por ahí que se hacen o se agregan las integraciones. Y por ejemplo, alguna API, las personas que trabajan con ChatGPT, que utilizan algunas automatizaciones, etcétera, ¿verdad? No es directamente que sea imposible para poderlo hacer, pero en este nivel en que estamos, por ejemplo, de beginner, estamos solamente conociendo. Pero si usted, por ejemplo, quisiera tener más información, le puede dar aquí y entonces explorar lo que son las API. Hay guías de referencia para poder leer y empaparse. Pero, por ejemplo, hoy que estamos solamente explorando, vamos a visualizar
que tenemos, por ejemplo, otros asuntos, por ejemplo, lo que es que la creación de un perfil de viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos publicaciones de plantillas. Eso es, por ejemplo, si nosotros hemos creado alguna plantilla ya, si estamos en el nivel de haber creado una, podemos crear un perfil para poder venderlas en Marketplace. En esta sección tenemos lo que son servicios. Se gestionan las ofertas para la participación de diferentes socios. Aquí se puede solicitar ser socio, postularse. Y las certificaciones, es decir, para obtener las certificaciones de Notion. Aquí tenemos cómo desarrollar el perfil, para crear un perfil en Marketplace. Aquí tenemos la configuración, por ejemplo, para ver cómo se pueden vender las plantillas de Notion. Por ejemplo, para poder establecer cuál sería la metodología de pago, etcétera. Sus estadísticas, códigos promocionales y Notion Academy. Tenemos la exploración completa de lo que es el perfil de Marketplace. Muy bien. Entonces, continuando, vamos a la sección de general y en esta parte usted puede obtener, por ejemplo, el nombre de su cuenta. Por ejemplo, para la configuración del espacio de trabajo, usted tendrá que colocar ahí el nombre del área de trabajo. Y, por ejemplo, podría, por ejemplo, colocar aquí el número de personas que se harían cargo, por ejemplo, si hay un equipo de personas que van a trabajar las páginas, los espacios del equipo, aquí se pueden crear nuevos espacios de trabajo. Ya aquí le comenté lo que era la IA de Notion, que por ejemplo aquí se puede mejorar lo que es el plan. Hay diferentes planes de Notion, como le dije. Eso va a implicar, por ejemplo, un número de consultas. Es decir, por ejemplo, hay un número de consultas limitadas para Notion. Ya luego de ahí entonces hay que hacer un pago para la inteligencia artificial de Notion. Y tenemos aquí lo que son las secciones de páginas que serían, hasta ahora están en cero todas, pero por ejemplo, cuáles serían los sitios que usted haya publicado, que serían públicos o privados. Lo marcaría ahí. Emojis, eso es porque Notion permite que usted cree un emoji en blanco y negro. No sé si han visto las caricaturas que utiliza Notion. Entonces ahí se crean. Tenemos lo que son las conexiones, es decir, ahí usted puede visualizar cuáles son las conexiones que usted tiene y el plan que tiene cada una. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando que ahí dice mejore su plan, si nosotros quisiéramos hacer el pago. Y aquí para mejorar los planes. En la parte de importar, por ejemplo, también tenemos acceso a poder importar algunos documentos, ya sean en PDF o en Word. También podemos extraer de otras plataformas, como por ejemplo Trello, si nosotros tenemos algunas tablas de trabajo que las hemos elaborado, por ejemplo, allá, o notas, por ejemplo, de Evernote, se pueden extraer, y es decir, haciendo una configuración, una integración de esas aplicaciones y aprobándolas. Espero que esta parte ya haya quedado más o menos clara, y con eso hemos culminado la parte de configuración.